de cuello relacionado con algo que se llama el síndrome miofacial. ¿Por qué lo tomo de esa manera? Porque a quién de nosotros no nos ha dolido el cuello y lo relacionamos con estrés o con tensión. Vamos a veces donde el médico general y nos dice que es un dolor por estrés, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? La mayoría de las veces este dolor se genera por una contractura muscular. ¿Qué quiere decir una contractura? Quiere decir que el músculo que normalmente relaja y contrae para hacer el movimiento se queda contraído, o sea, se queda totalmente en espasmo. Ese espasmo va comprimiendo algunas estructuras muy chiquititas, unos nervios muy superficiales y empieza a generar un dolor como en hormigueo, como si tuviéramos hormiguitas, como un ardor, como si estuviéramos quemados en la zona. Se vuelve bastante molesto y va empeorando con determinados movimientos, los de rotación, los de flexión e inclusive si colocamos la cabeza hacia adelante o hacia atrás. Cuando este dolor se va prolongando en el tiempo y se va volviendo un dolor crónico, cuando ya lleva más de 3 meses de evolución, se va volviendo cada vez más molesto, limitante, me interfiere con el sueño, me interfiere con las actividades de la vida diaria y me interfiere incluso con la posición. Ahí ya sí prendemos las alertas y decimos, uy, ¿qué está pasando? Este dolor está muy fuerte, está muy molesto, ¿qué voy a hacer con él? Y empieza todo el caminar buscando un diagnóstico, consultando al médico, yendo a distintos sitios para averiguar qué es. Muchas veces te toman radiografías de la columna cervical, a veces hasta tomografías o exámenes de la cabeza pensando que puede ser algo relacionado con una migraña o similares. La causa más común de esto cuando se va volviendo crónico es lo que llamamos un síndrome miofacial. Y resulta que lo que les dije al principio, y es que es una contractura muscular, se va volviendo sostenida y permanente. Entonces ese dolor que era tan molesto en un inicio ya se prolonga y se vuelve permanente. Cuando uno examina el paciente, encuentra que la movilidad ya no es igual, se encuentra restringida. Doctora, es que si me hace esa maniobra yo siento un tirón, siento que me molesta mucho, que se siente muy tensionado. Y cuando uno empieza a tocar el músculo que normalmente se debería percibir como blando, como suave, uno encuentra unos nudos y el mismo paciente le dice a uno, es que estoy llena de bolitas, estoy llena de masitas. Esos nuditos, cuando uno los comprime con los pulgares, los aprieta un poquito, son muy dolorosos. Y es lo que llamamos puntos gatillo, o sea, puntos disparadores de dolor. Resulta que ese dolor no permanece en el mismo músculo. Ojo, estoy poniendo el ejemplo más común, que es el del trapecio o músculo del cuello. Sino, pero esto nos puede dar en cualquiera de los músculos. Lógicamente, el más común es ese, por eso lo pongo de ejemplo. Resulta de que ese dolor ya no solo se percibe en esta zona del cuello, sino que arranca desde la cabeza y se va hasta las escápulas o un poco más abajo. E incluso puede llegar a tener molestias de oído porque ese músculo se pega a la cabeza y realiza cierto grado de movilidad que hace que estimule los huesecitos del oído medio y puede generar muchas molestias. A ver, por aquí mi asesor, que es mi hijo, me pone un mensaje para que lo leamos en público. Eso me pasa a mí y el neurólogo me dijo que tenía síndrome miofacial y neuralgia del Arnold. Ahora pasé con la fisiatra y me dice que es fibromialgia y no sé qué hacer. Ayúdeme o deme un consejo. La fibromialgia es diferente al síndrome miofacial. Puede haber fibromialgia y haber miofaciales, ¿sí? Pero lo uno no necesariamente quiere decir lo mismo que lo otro. Si el dolor es muy localizado, no estamos hablando de un dolor generalizado migratorio, que no es inflamatorio, que me produce trastorno del sueño, fatiga crónica y trastorno del estado de ánimo, estaríamos hablando de una fibromialgia, cuando me duelen los brazos, las piernas, el tronco.
Pero si es un dolor tan localizado en la zona occipito, cervical e inclusive dorsal, podemos estar hablando acerca de un miofacial, ¿sí? Entonces ahí sí tendríamos que evaluar muy bien toda la parte clínica y de esa manera evaluar qué tratamiento se va a seguir porque los manejos son diferentes, ¿vale? Listo, entonces como les decía, ese dolor se irradia o es un dolor diferido, o sea, empieza en el músculo, en la parte principal del músculo, pero hace todo el recorrido desde la zona occipital hasta debajo de las escápulas. Se siente en todos esos sitios, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Van, consultan y vamos a mirar qué tratamientos vamos a ofrecer, ¿sí? Por aquí me dice Andrés Sánchez, hola Andrés, ¿los estiramientos sirven en el síndrome miofacial? Sí, Andrés, hacen parte del tratamiento del síndrome miofacial. Si es una contractura, debemos ir soltando el músculo a medida de estiramientos. El síndrome miofacial no se quita de un día para otro, así como tampoco se instauró de un día para otro. Lleva su tiempo y a veces requiere múltiples tratamientos. Cuando estamos hablando de miofaciales que llevan años, entonces no podemos pretender que en una consulta y en una intervención se vaya a mejorar. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues primero que todo tenemos que descartar que no vayan a haber otras entidades o condiciones que sean graves. Entonces uno siempre, casi que por rutina, solicita imágenes de columna cervical para descartar hernias o desgaste o algún tipo de radiculopatía o compresión nerviosa. Descartado todo esto, la base del diagnóstico es el examen físico y es mirar esa restricción del movimiento que se genera y buscar esos puntos gatillo, ver cómo la activación de esos puntos gatillo me genera dolor y hacia dónde se difiere. ¿Cómo se hace el tratamiento? Pues podemos empezar desde lo básico si no llevamos mucho tiempo de evolución con terapia física, acudiendo a los medios físicos y este es un consejo que le doy a la gran mayoría de los fisios y de los pacientes. Cuando estamos hablando de contracturas musculares, lo ideal es hacer calor, no hacer contraste de frío y calor, sino hacer medios físicos con calor para ir relajando el músculo. Cuando colocamos frío, estamos estimulando más contractura, entonces el paciente puede sentir mayor molestia. Después de colocar los medios físicos, empieza lo que me decía por allí Andrés, y es empezar a estirar suavemente y sostenidamente. Esto no se va a quitar con 1, 2 o 3 sesiones de terapia física. Aparte de que van a su terapia, deben estirar y agarrar esos estiramientos como un estilo de vida, como una rutina de vida. ¿Para qué? Para mantener la salud del músculo. Me brinqué un pedacito, me devuelvo. Y es que lo puede provocar. Lo puede provocar una postura prolongada. Esto se da mucho en personas que trabajan mucho tiempo sentado frente a las pantallas de los computadores con un puesto inadecuado de trabajo, donde no queda la pantalla frente a los ojos, donde tiene que de pronto adquirir una postura, acomodarse de una manera, de la otra. Por largas horas no hacen las pausas activas, no movilizan sus músculos, entonces estos en la misma postura la van adoptando de manera continua, se van poniendo rígidos en esa misma postura. Ya cuando se van a mover inmediatamente sienten el dolor tipo tirón, ¿sí? Cuando tenemos un accidente y hay un movimiento brusco de la zona lesionada, vuelvo y les digo, lo que les estoy exponiendo es el más común que es este, pero puede dar en cualquier músculo del cuerpo. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un accidente de tránsito, un latigazo, ese latigazo por el movimiento me genera una contractura y esa contractura, si se me prolonga en el tiempo y no hago las medidas adecuadas tempranamente para prevenir un dolor crónico, se puede quedar y generar mi miofacial, ¿sí? También otras situaciones tuve una hospitalización, tuve una fractura, estuve en reposo prolongado, mucho tiempo en cama, esa falta de estarse moviendo activamente también me puede generar esa contractura muscular. Listo, seguimos con el tratamiento. Entonces empezamos con lo básico, que es la terapia física, analgésicos
Como estamos hablando ya de un dolor crónico, en términos generales no son antiinflamatorios, aunque a muchos no les guste y digan que no sirve para nada, el medicamento de elección por ser menos nocivo y realmente parcialmente efectivo sería el acetaminofén acompañado de un relajante muscular. No es de mis amores el metocarbamol, me parece que no da un buen resultado y realmente los estudios no han mostrado que sea un buen relajante muscular. Si con esto no logramos mejorarlo, pasamos a un siguiente nivel y es hacer una ruptura mecánica de ese punto gatillo que está molestando. Acuérdense que es una masita rígida que se activa como un timbre, de ahí el nombre de punto gatillo, punto disparador de dolor, y soltar esa banda que está así petrificada. Uno con un poquito de anestesia para que no sea muy molesto para el paciente, pasa la aguja y hace una ruptura de la banda. Esto, recién hecho el procedimiento, puede ser un poquito molesto y doloroso, pero como se le pone silocaína, mejora muy bien las primeras horas, pero posteriormente va a presentar un dolor como si estuviera molido y hubiera hecho muchísimo ejercicio. Es algo normal para empezar un proceso de relajación 2 o 3 días después. Si ya tenemos bloqueos miofaciales, siempre acompañado de terapia física, siempre siguiendo con un plan casero de ejercicios y aún así no logramos un adecuado control del dolor y del síntoma, pasaríamos a un nivel más alto y ahí es donde podemos llegar a formular y tener en cuenta la aplicación de toxina botulínica. Recordemos que la toxina botulínica es el medicamento de mayor relajación que existe. Ella produce relajación excesiva del músculo. Entonces, esta pudiera ser una opción teniendo muy en cuenta que quien la aplique debe ser un experto porque se nos puede ir tanto la dosis como en los puntos que se aplique. Mucho la cantidad que podemos ocasionar una debilidad muscular. Por lo tanto, debemos ser muy precavidos con esta situación. El tratamiento de los síndromes miofaciales es un tratamiento que puede durar meses y que puede requerir de un mantenimiento continuo, inclusive por años. Los mismos pacientes detectan cuáles son las posiciones y cuáles son los movimientos o las situaciones que desencadenan ese síndrome miofacial. Por aquí me pregunta Julitus que si recomiendo el Ericox. Los COX-2 son antiinflamatorios y cuando estamos hablando de que ya tenemos un síndrome miofacial instaurado, como les decía ahora, los antiinflamatorios realmente te pueden mejorar unas horas, pero no son una solución real cuando hablamos de un dolor crónico como tal. Siguiendo con el tema, ese es el más común. El otro que es un gran simulador son los miofaciales de los músculos glúteos, glúteo medio y glúteo mayor, tanto para médicos como para fisioterapeutas. Este miofacial genera unos síntomas similares a una ciática. Entonces, duele en la parte baja de la espalda, en la zona lumbar, en la zona lumbosacra, en la zona baja, duele en la cadera, duele en el glúteo y se irradia hasta la pantorrilla, ¿sí? Les decía ahora que los síndromes miofaciales pueden generar un dolor diferido o un dolor irradiado. Y los síndromes miofaciales de los glúteos pueden ocasionar un síntoma similar. Entonces se empieza con toda la batería, después de los 35 años siempre va a haber algunos cambios de desgaste en las columnas, entonces todo el mundo enfoca su batería diagnóstica y terapéutica que es un problema de columna y un datico importante es que el 90% del dolor lumbar que se irradia a las piernas no tiene que ver con la parte ósea de columna vertebral. Es más un problema ligamentario o un problema muscular, ¿sí? Entonces tengámoslo en cuenta para no enfocarnos tanto desde eso. Acuérdense que el examen físico es vital, hacer maniobras de provocación, de activación de los glúteos en la parte muscular hace que el dolor se desencadene, por lo tanto son ayudas clínicas diagnósticas muy útiles cuando se presentan este tipo de dolores. Es importante tener en cuenta que a veces miofaciales de los maceteros y de los temporales van generando una reacción en cadena de toda la parte muscular
cervical, dorsal y hasta lumbar. Entonces, el paciente, ¿qué va a referir? Un dolor que ya lleva años, que le involucra el cuello, que le dijeron que era un desgaste de la columna cervical, pero resulta que la persona se levanta muy cansada de la mandíbula, siente dolor para masticar, empieza con una cefalea o con un dolor de cabeza y ese dolor ya se irradia a todo el eje, o sea, desde la cervical hasta la lumbar. Va uno a mirar y a examinar y encuentra puntos dolorosos en la articulación temporomandibular, en el macetero, en los temporales y se va buscando trapecio y músculos subescapulares comprometidos. Entonces es un diagnóstico que confunde mucho, a veces nos centramos en que sea solamente un miofacial del trapecio, le hacemos el tratamiento, pero no nos mejora del todo. Entonces, cuando es un miofacial que uno asume que es del trapecio, que encontró los puntos ahí, pero el paciente le empieza a referir el dolor para masticar, el cansancio en la mandíbula en la mañana, de pronto se les zafa el datico porque creen que no es importante para el médico, es que yo uso placa de bruxismo, prendan las alertas que podemos estar ante un síndrome miofacial en cadena, o sea que va desde el temporal, macetero, cervical, dorsal y hasta lumbar. Estos son ya casos mucho más extremos, o sea, de mucho compromiso, que requieren también un manejo ya más enfocado, porque estos no me van a salir tan fácil con terapia física. Van a necesitar posiblemente aplicación de toxina botulínica para liberar toda la parte del bruxismo, pero adicionalmente no nos podemos quedar con los puntos de aplicación en macetero y temporales, sino que tenemos que adicionar puntos de aplicación estratégicamente según los puntos gatillo en los trapecios y en algunos músculos subescapulares. ¿Sí? Recordemos, estamos ante un síndrome miofacial cuando ya tenemos un dolor crónico, o sea, un dolor que lleva más de 3 meses de evolución y un dolor que va empeorando nuestra calidad de vida. Cuando ya salimos de esa etapa de dolor permanente que nos ha mejorado parcialmente la intensidad y las crisis de dolor, tenemos que ser muy claros en que necesitamos un mantenimiento. O sea, debemos continuar ejercicios regulares y mantenimiento en la postura, hacer las pausas activas en nuestros puestos de trabajo de manera regular, ojalá cada hora, un minutito de estirar piernas, estirar toda la parte del tronco, el cuello, hacer movilizaciones y estar muy pendientes de nuestros puestos de trabajo, así como de la postura también. ¿Para qué? Para evitar complicaciones a largo plazo. Y que cuando esto empiece, no pensemos que esto va a pasar fácilmente, ¿vale? Perdónenme un momentico, espérenme un segundito, yo controlo esta situación. Gracias, ya. Es que mis perros están sueltos, no los dejé por allá encerraditos un momentito mientras lo hacía, entonces por eso vienen y nos interrumpen un tris. Lo principal es prevenir para no llegar al punto de que este dolor se nos vuelva crónico, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Por aquí estaré. Les voy a poner el video en el perfil para quien no se pudo unir en este momento pueda verlo más adelante. Espero que pasen una linda tarde. Las dudas que tengan, por favor, las apuntan y se las estaré contestando. Y les voy a pedir un favor y un servicio social importante. Empecé una página de Facebook, así que les voy a dejar el enlace para que por favor me sigan en Facebook también. Muchas gracias, espero que pasen una linda tarde y recuerden, quedarse quieto no es una opción. Muévanse, bye.